Blas vive en el cuarto, Ángel podría estar viviendo en el quinto. No es cierto que Carlos no vive en el segundo. Entonces, este tipo de ordenamiento se llama ordenamiento vertical, en el cual vamos a tener que ubicar a 5 personas en 5 pisos diferentes, ¿no? Segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Pero vamos a tener que analizar por lo menos, vamos a tener que analizar por lo menos 2 situaciones. Por lo menos vamos a utilizar vamos a analizar 2 situaciones, debido a que las posiciones, no todas, las posiciones en las que viven cada uno de ellos no es tan clara, no es tan precisa, no en todos ellos. Basándonos en la información, podríamos asumir pues que como Carlos y Darío siempre utilizan el ascensor para visitar a sus amigos, entonces yo puedo pensar que Carlos vive en el primero, puedo pensar que Carlos vive en el primero y Darío en el segundo. Puedo pensar, no necesariamente tiene que ser así, como también podría decir que Darío y Carlos en el segundo, ¿no? Como que eso podría ser de primera instancia. Ahora, sabiendo que Blas vive adyacente a Ángel y a Elar, ¿no? Sabiendo que Blas vive adyacente, hemos dicho que adyacente significa junto, contiguo, ¿no? Contiguo. Y entonces, Blas tiene que estar entre Ángel y Elar, entonces definitivamente tendríamos que decir, en cualquiera de los dos casos que estamos analizando, pues entonces estaríamos diciendo que Blas se ubica en el cuarto, pero ¿qué pasa con Ángel y Elar? Bueno, Ángel puede estar en el tercer piso y Elar en el quinto, como también Elar podría estar en el tercero y Ángel en el quinto, ¿no? Porque no solamente nos dicen adyacente, pero no nos dicen quién por encima, ¿no? Y quién por debajo, ¿no? Solamente dice adyacente, pero no nos dice quién por encima, quién por debajo. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos mucha precisión con respecto a las ubicaciones, vamos a tener que ir analizando varias opciones, y eso es lo que va a tener que ocurrir en varios problemas que vamos a tener que hemos seleccionado, cuando se trata de tener que ubicar y hacer un ordenamiento. Quizás en algunos no sea muy preciso de definir, ¿no? En algunos casos no habría cómo asegurar que realmente se ubique en un determinado piso, ¿no? Por los casos que se pueden mencionar. Y entonces, a partir de estas dos opciones, podríamos decir que Blas vive en el cuarto piso, pues sí, ya, ¿verdad? De acuerdo a las dos opciones. Ángel podría, el término podría es una tentativa, ¿no? El decir podría es una tentativa. Podría estar viviendo en el quinto, ¿no? ¿Podría estar viviendo Ángel en el quinto? Sí, pero, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? De todas las opciones, o sea, de las opciones que tenemos que asegurar que el término podría es que si se da la ocasión, ¿no? Si se da la situación, sí, podría estar en el quinto piso, podría, pero no es seguro que esté en el quinto, pero podría estar, sí. Entonces uno tiene que considerar que esto también es verdad. Podría, es una posibilidad. Ahora, en la última proposición sería bueno que tengamos que trasladarnos, ustedes seguramente que eh, llevan un tema que se llama, o en todo caso hay una parte de la matemática que trata lo que es la lógica proposicional, ¿no? Estos tres enunciados que estamos viendo si es verdadero o falso, pues son proposiciones. ¿Y usted qué está haciendo? Está indicando si es verdadero o falso. Bueno, en cierta forma estamos dentro de lo que hacemos en lógica proposicional, valor de verdad. El valor de verdad de una proposición. Y entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la lógica proposicional hay algo que nosotros conocemos como conectivos lógicos, y uno de los conectivos lógicos es, no es cierto que no, es decir, la negación, ¿no? La negación de una proposición. Pero aquí sucede que hay dos negaciones. No es cierto que Carlos no vive en el segundo. Entonces, al decir, no es cierto que Carlos no vive en el segundo piso, pues es lo mismo que decir, Carlos vive en el segundo piso. Porque una negación
seguida de otra negación, pues se anula y se convierte en afirmación. Negar lo que está negado se convierte en afirmación. Entonces, una negación seguida de otra negación, pues se cancelan y se convierte en una afirmación. Así que en lugar de decir, no es cierto que Carlos no vive en el segundo piso, es lo mismo que decir, Carlos vive en el segundo piso. Es lo mismo que decir, porque las negaciones se anulan, ¿no? Y entonces uno tendría que decir, ¿Carlos vive en el segundo piso? Pues, ¿con seguridad? No. ¿Puede vivir en el segundo piso? Sí, pero con seguridad, no. Y entonces cuando decimos aseverar, aseverar significa que estemos seguros, ¿no? ¿No? Que sea seguro de que realmente lo que estás diciendo es correcto, ¿no? Entonces, decir que Carlos vive en el segundo piso, pues podría ser, pero no es que es viva exactamente. Así que, por lo tanto, tú vas a tener que decir en ese caso, pues, falso. Y entonces, según esto, podemos aseverar que las dos primeras son verdad y la última es falsa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en los ordenamientos? Como en este caso es un ordenamiento lineal vertical, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Buscamos opciones. Bueno, tenemos las opciones establecidas ahí, no nos dan con precisión, ¿no? Los lugares que podrían estar cada quien, salvo el de Blas, ¿no? Pero después los demás pueden variar. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que en un ordenamiento, pues si hay varias opciones que analizar, pues entonces tengamos que ponerlas todas. Ok, eso en la pregunta 1, pero es un ordenamiento lineal, como dije, vertical. ¿Y cómo es un ordenamiento lineal horizontal? Bueno, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Vamos a ver pues las variantes que se presentan. En la pregunta 3 pasa lo siguiente. En la pregunta 3 pasa lo siguiente. ¿Qué es lo que indica en la pregunta 3? Dice, 3 profesores de una institución educativa, Pedro Luis, Silvio y Pedro Luis y Silvio, asisten cada uno 2 veces por semana a la institución para dictar clases semipresenciales en quinto secundaria. Lo que indica acá es sin coincidir ningún día. Ah, ok, bueno. Ahorita vamos a entender qué significa eso. Y te dan las proposiciones. Si se sabe que Pedro solo puede ir a trabajar viernes, lunes o martes, o los enunciados, como indica ahí, los viernes Luis siempre trabaja en la loza deportiva de la institución, Silvio no puede ir los sábados. Si las clases son de lunes a sábado, ¿cuál es el orden en que los profesores asisten a la institución durante la semana? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tendría que hacer, ¿no? Lo que se tendría que hacer es lo siguiente: asumir, ¿no? Los posibles días en los que irían Pedro, Luis y Silvio, ¿no? Ver todas las opciones. Y dentro de todas, pues de repente solamente hay una que coincide y cumple con todo esto. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Listo? Lunes, martes, miércoles, jueves. Como se dice que es lunes. Ay. Ya. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Listo? ¿Qué días le correspondería a cada quien? ¿Qué días les correspondería a cada quien? Viernes y sábado. ¿Ya? ¿Qué día le correspondería a cada quien? Listo. Y entonces mencionamos la primera. El primer enunciado que dice, Pedro solo puede ir a trabajar el viernes, el lunes o el martes. Entonces, Pedro puede ir el lunes, el martes o bien el viernes. Pero solamente pueden ir 2 días. Pero ahora dice, sin coincidir ningún día. ¿Eso qué significa? Que si Pedro va el lunes, nadie más podría ir el lunes, ¿no? Eso significa, sin coincidir ningún día. O sea, si Pedro va el lunes, es el único que tiene que ir el lunes. No puede ir Silvio ni Luis el día lunes también. Eso es lo que se entiende, ¿no? Sin coincidir ningún día. Bueno, pero Pedro puede ir el lunes, el martes o el viernes. Sin embargo, los viernes,
Luis siempre trabaja en la zona deportiva de la institución. ¿Eso qué significa? Que el viernes necesariamente tiene que ir Luis. Y si Luis necesariamente va el viernes, pues entonces Pedro ya no puede ir el viernes. Entonces, ¿qué días tiene que ir Pedro? Lunes o martes. Lunes y martes porque son 2 días que tienen que asistir por semana. Sí, así tendría que ser, ¿no? Silvio no puede ir los sábados. Y si Silvio no puede ir los sábados, los únicos días que quedan para Silvio son los días miércoles y jueves, ¿no? Porque si tiene que, entiéndase que deben ir 2 días por semana. Y por lo tanto, Luis tiene que ir los viernes y los sábados. Y bueno, ya está. Ese es el orden, pues. Ese es el orden, ¿no? Tomando en cuenta la posición, ¿sí? Listo. ¿Qué medimos? Que dice, ¿cuál es el orden en que los profesores asisten de lunes a sábado? Pues la alternativa D. Y eso es, o sea, ese es un tipo, es un ordenamiento también en cuanto a lo que es ubicaciones, ¿no? Porque generalmente a veces pensamos el ordenamiento es quién es mayor, quién es menor, ¿no? ¿No? Pero no necesariamente. Ya estamos viendo las variantes al respecto. Ok, Jimmy. Rodrigo, Naomi, André, Valerie. Entonces, ordenamiento lineal, horizontal, ordenamiento vertical. Ahora, pero todo puede ser posible, ¿no? O sea, las condiciones en algunos problemas son muy precisas. Y en algunos ejercicios no habría mucho que analizar. Vaya, pues nos toca algo así, ya pues aprovechemos al máximo, ¿no? Otra de las preguntas con las cuales voy a terminar lo que es el ordenamiento lineal es la pregunta pues 4, ¿no? Y aquí, pues bueno, entonces uno tendría que también pensar, mientras más condiciones haya, pues implicaría que mayor análisis se tenga que hacer, ¿no? ¿No? Y algunos problemas pues resultan mucho más precisos que otros, mucho más precisos. Entonces, de manera rápida, uno puede también precisar las ubicaciones de ello. En el caso de la pregunta 4, pues vamos a leerlo detenidamente. Se trata de un ordenamiento lineal horizontal, solo que, bueno, me voy a apoyar de una tablita por una sencilla razón. Se trata de lo siguiente, 4 personas, son 5, ¿no? Demi, Maluma, Ariana, Selena y Justin, son 5 amigos, son 5 personas. Cantantes que siempre mienten. Bueno, hay un tema que también nosotros conocemos como el problema de mentiras y verdades, ¿no? ¿No? Mentiras y verdades, donde tenemos que encontrar una contradicción. Eso también lo contempla el razonamiento lógico. Y se reúnen cada año nuevo para ver quién tiene más dinero. Ok, bueno, entonces acá hay un ordenamiento en función a la cantidad de dinero que tiene. En su última reunión, ellos comentaron, Selena, Ariana no tiene más dinero que Maluma. Demi, Ariana tiene menos dinero que yo. Ariana, mi fortuna es no menor que la de Selena. Maluma dice la fortuna de Ariana es al menos como la fortuna de Justin. Y Justin, el dinero que tiene Maluma no supera el dinero que tiene Demi. ¿Quién es el tercer cantante más rico? Entonces vamos a tener que verificar esto a partir de lo que comenta cada quien. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que mienten. Los 5 dice que en todo lo que mencionan, pues producto de una mentira. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una comparación entre lo que mienten y lo que realmente, entre lo que mienten y lo que sería verdad. Entonces, vamos a colocar acá todo lo que ellos mencionan, pero que forma parte de una mentira, y a la derecha, pues, la verdad de las cosas. Y nosotros vamos a tener que trabajar en función, pues, a la verdad, en función a la verdad. Ahora, cuando nosotros nos dicen que tiene más, tiene menos, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar una relación de orden que en este caso viene a ser mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Utilizamos eso para poder hacer una comparación entre una cantidad y otra. Relación de orden, ¿no? Si nos dicen tiene más que, mayor, tiene menos que, menor. Pero también podemos tener en cuenta de que en algún momento puedes utilizar el mayor igual o el menor o igual. Quizás de repente, pues, en alguno de los dos casos, pues las cantidades ganan lo mismo, cosa que no necesariamente tiene que ser, ¿no? Puede que ganen lo mismo, pero por lo general siempre va a haber una diferencia. A ver, dice Selena, vamos a ver qué es lo que dice Selena. Vamos a utilizar las letras, las iniciales de las letras de sus nombres, las iniciales de las letras nombres para identificar esto, ¿ya? Por ejemplo, Selena S, ¿ya? ¿Qué dice? Ariana
no tiene más dinero que Maluma. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que Ariana con respecto a Maluma. Bueno, si dice que no tiene más dinero, no tiene más dinero que Maluma, pues entonces estaríamos diciendo que tiene menos o su dinero es igual al de Maluma. Menos o igual. Como dice, no tiene más, no tiene más dinero que Maluma, entonces tendríamos que decir menor o igual, ¿no? O sea, no supera, no es más, no tiene dinero que Maluma. Pero esa es la mentira, pues. Entonces nosotros tenemos que decir, pues, cuál es la verdad. La verdad es, pues, contradecir esto. Bueno, pues, la verdad sería entonces que Ariana, pues, tiene más dinero que Maluma, ¿no? Lo contrario a menor es mayor, ¿no? Lo contrario al menor es mayor, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que trabajar en función a la verdad. ¿Qué dice Demi? Demi dice, Ariana tiene menos dinero que yo. Ariana tiene menos dinero que yo, Demi, ¿no es cierto? La letra D. Primero la mentira. Entonces, al decir que Ariana tiene menos dinero que yo, pongamos acá menor que. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que Ariana tiene mayor cantidad de dinero que Demi. Es la verdad, ¿no es cierto? O también podríamos pensar que ganan lo mismo, tienen la misma cantidad de dinero. Sí, pero no creo que coincidan, ¿no? O sea, que tengan la misma cantidad, no creo que coincidan. Más se inclina a que gane más Ariana que Demi. ¿Sí? Es lo que estamos sacando como conclusión. Y así vamos a tener que hacer la comparación entre lo que mienten y lo que es verdad. A ver, Ariana, una vez más, que dice, mi fortuna, Ariana, mi fortuna, ¿no? Ariana, mi fortuna, es no menor que la de Selena. Al decir que es no menor, entonces estaríamos diciendo esto. No menor, mayor igual. No menor, mayor igual. Pero esa es la mentira. La verdad, ¿cuál es? Bueno, la verdad sería pues que Ariana gana menos o tiene menos dinero que Selena, ¿no? Ariana tiene menos dinero que Selena. Ya está. Maluma, ¿qué dice Maluma? Maluma dice, la fortuna de Ariana es al menos, la palabra al menos, la palabra al menos, o por lo menos, ¿no? Como mínimo, significa mínimo, ¿no? Como mínimo, dice, la fortuna de Ariana como mínimo, ¿no? Es por lo menos, es por lo menos como la fortuna de Justin, es por lo menos como la fortuna. O sea, en este caso, si hacemos la comparación entre lo que tiene Ariana y Justin, pues tendríamos que decir como mínimo, pues mayor igual, ¿no? O sea, como mínimo, tan igual como lo que tiene Justin o más. Por eso eso significa al menos, o por lo menos. Pero eso es una mentira. Pero la verdad, entonces tendría que decir que Ariana gana menos que Justin. ¿Listo? O tiene menos dinero que Justin. Y finalmente Justin, ¿qué dice? El dinero que tiene Maluma, el dinero que tiene Maluma no supera al de Demi, no supera. Y si no supera, pues menor o igual. Es decir, no supera es menor o igual. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Maluma pues tiene más dinero que Demi. Entonces, en base a esto, vamos a tener que ordenar, en forma lineal, horizontal, de menos a más o de más a menos. Usted decide, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, mi ordenamiento lo voy a hacer de mayor, el que gana más, a menor, el que gana menos, ¿no? Y tengo que responder a la pregunta que plantea. ¿De dónde va a salir esa información? De todo lo que gana, de todo lo que es verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, de todo lo que es verdad, tendríamos que decir una cosa. Aquí, Ariana gana más que Maluma, no tiene más dinero que Maluma. Maluma tiene más dinero que Demi. Entonces, como que hay un orden ahí, ¿no? A es mayor que M y M es mayor que D. Entonces, yo tranquilamente podría decir, ¿no? Podría decir Ariana, ¿no? Podría decir más que Maluma, y Maluma más que, este, Demi. Eso podría decir, ¿no? Pero ojo, tenemos que ordenar de mayor a menor, ¿no? De mayor a menor.
Entonces, ¿qué pasa con Ariana y Demi? Ariana gana más que Demi. Correcto, ya se ve. Ariana gana menos que Selena y Justin. ¿Sí? Ariana gana menos que Selena y Justin. Pero, ¿quién gana más, Selena o Justin? No sé, no indica, no menciona, no sé, puedo suponer que Selena gana más que Justin o Justin gana más que Selena. El asunto es el siguiente, el asunto es que, ¿puedo pensar que Justin gana más que Selena? Sí, puedo suponer, sí, ¿ok? Pero también puedo suponer, pues, que Selena gana más que Justin. El asunto es que no me interesa realmente lo que gane Justin y Selena, porque si estamos colocando en un orden de mayor a menor, de izquierda a derecha, pregunta, ¿quién es el tercer cantante más rico? Pues el tercer cantante más rico, en función a lo que acabo de hacer, pues Ariana, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con Justin? ¿Qué ocurre con Selena? No sé, pueden ganar lo mismo, podrían pensar, pero no nos dicen nada al respecto de eso. Lo único que nos preguntan es al respecto del tercero, quién gana más. Y en ese caso le corresponde a Ariana, ¿no? Ahora, si nos hubiesen preguntado, ¿y quién gana más que todos? Bueno, ahí sí estaríamos en un problema, ¿no? Porque algunos dirían Justin, otros dirían Selena. Entonces faltaría precisar ahí, ¿no? O sea, no podríamos dar con certeza un resultado que no es preciso. Pero como nos piden el tercero, podemos también pensar en el cuarto y en el quinto, que gana menos, que dentro de lo que acabamos de hacer el ordenamiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que también puede estar. Pues esto es un ordenamiento lineal. Horizontal, de menos a más, de más a menos. Ok, Rodrigo, Jesús, Andrea. ¿Sí? Andrea, Sofía. El ordenamiento circular. Solamente hay una pregunta de las que yo he podido verificar en la práctica que tiene que hacerse mediante un ordenamiento circular. Solamente hay una pregunta. Así que vamos a entender también el tipo de ordenamiento circular a partir de las orientaciones en las cuales se ubica una persona alrededor de una mesa o alrededor de un círculo. ¿Ok? Entonces, pedirte que en la pregunta número 5, que es la única que he podido ver acerca de un ordenamiento circular, ¿qué tendríamos que trabajar en ella? ¿Qué tendríamos que trabajar? Ordenamiento circular. Bueno, hacemos un círculo y ubicamos la cantidad de lugares que se nos indica en el problema. Miguel, Nicolás, Paul y Renzo se sentaron a beber alrededor de una mesa circular, en asientos simétricamente dispuestos. Es conveniente que también nos digan esto, ¿no? Simétricamente dispuestos, porque alguno diría, pero podrían todos sentarse a un costado, todos a la derecha o todos sentados a la izquierda. Entonces, para evitar esa situación, porque cuando nos digan se sientan, ¿no? En una mesa, entonces podríamos pensar, pues, ¿no? Que se sientan todos juntos a uno de los lados, ¿no? A la izquierda o bien a la derecha. Pero no, cuando nos dicen simétricamente dispuestos en asientos, entonces tienes que tener en cuenta de que se tienen que ver uno frente a otro. Entonces vamos a ubicar a las 4 personas, mejor dicho, vamos a poner los lugares donde deberían estar las 4, una de ellas, ¿no? Vamos a ubicar a los 4 lugares que se deben asignar aquí. Bueno, uno tendría que ser este. Bueno, anteriormente nos ayudaba una aplicación para poder hacer esto mucho mejor, pero ya no está. Ya. Las 4 personas, dice, deben estar ubicadas de manera simétrica, ¿no? De manera simétrica. Entonces, la posición en la que deben estar son las siguientes. Ya, ahora, lo que yo tengo que entender aquí es, de acuerdo a la información que me dan, dónde se sientan cada uno de ellos. El que se sentó a la izquierda de Nicolás bebió agua. Miguel estaba frente al que tomó vino. Quien se sentaba a la derecha, Renzo, bebía gaseosa. El que bebía café estaba frente al que bebía gaseosa, que bebía Paul y quien tomaba vino respectivamente. Entonces, al tener las 4 ubicaciones, hay que tener en cuenta
esta situación. ¿Cuál? La orientación. ¿Cuál? ¿A qué se refiere la orientación? Por ejemplo, para la persona que se encuentra en la parte superior, para la persona que se ubica en la parte superior, pues la flechita que está indicándose ahí, para esa persona, esa flechita indica su izquierda, ¿no? Es su izquierda, para esa persona que se encuentra en la parte de arriba, ¿no? En la parte superior, pues para ella ese sería su izquierda, y para ella misma, pues su derecha sería esta, ¿no? Sin embargo, la persona que se sienta al frente, la persona que se sienta frente a él, pues la flechita que estoy mostrando, la persona que se encuentra al frente, pues este sería su derecha, mientras el otro sería su izquierda. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando nos digan se sienta a la izquierda, pero a la izquierda de quién, con referencia a quién, ¿no? Con referencia a la primera o la segunda persona, ¿no? Tenemos que ver eso. Y ahora, ubicar las personas, pues de una u otra manera tienes que empezar por ubicar a uno de ellos, ¿no? El que se sentó a la izquierda de Nicolás bebió agua, ¿ve? Entonces, primero ubiquemos a Nicolás, ¿no? Porque está hablando de Nicolás, ¿no? Entonces, hablemos de Nicolás. ¿Qué es lo que dice acerca de Nicolás? Dice, si ubicamos a Nicolás aquí, voy a colocar la letra N. Entonces, a su izquierda de él se encuentra el que bebió agua. En todo caso, ¿cuál es la izquierda? De acuerdo a lo que hemos visto, su izquierda sería, pues, este. Y por lo tanto, voy a colocar este toma agua. Sí, de acuerdo a esa posición. Por eso hay que tomar bien en cuenta la orientación en la que se ubican las personas, ¿no? Miguel está frente al que tomó vino. Miguel está frente al que tomó vino. Entonces, definitivamente Miguel no puede estar aquí. ¿Verdad que sí? Porque dice que Miguel estaba sentado frente al que tomó vino. Entonces, ¿dónde puede estar Miguel? Miguel puede ser el que toma agua o el que bebió agua, o bien puede ser el que está frente a Nicolás, ¿no? Tenemos solamente dos opciones, ¿no? Solamente tenemos dos opciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que analizar? ¿Qué pasa cuando tenemos que analizar, pues, esas opciones? Solamente son dos. ¿Dónde ubicamos a Miguel? A Miguel lo ubicamos donde dice agua, o a Miguel lo ubicamos frente a Nicolás, en alguno de esos dos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando no hay precisión? Tenemos que optar por probar con ambas situaciones, probar con ambas, ¿no? Probar con ambas. ¿Qué pasa si Miguel fuera el que bebió agua? Y analizamos todo lo que sigue a continuación y vemos si cumple. Y si no cumple, ya pues automáticamente Miguel tendría que estar frente a Nicolás. Entonces vamos a optar por decidirnos por una de las opciones. Y una de las opciones es que Miguel es el que bebió agua. Una de las opciones. Si no cumple, entonces Miguel es el que está frente a Nicolás. ¿Qué dice acerca de Miguel? Miguel está frente al que tomó vino. Ok, ¿ya ubiqué a Miguel? Sí, ya lo ubiqué. Entonces, si ya lo ubiqué a Miguel, entonces vamos a colocar, ¿qué dice? Miguel estaba frente al que tomó vino, entonces la persona que se encuentra aquí tendría, frente de Miguel es la que toma vino. Ojo que vamos a ver, si encontramos una contradicción en cuanto a lo que menciona el problema y las ubicaciones que estamos haciendo, pues tendremos que pasar al segundo caso y en él ya debería darse la respuesta. Miguel estaba sentado frente al que tomó vino. Ok, quien se sentaba a la derecha de Renzo bebía gaseosa. Quien se sentaba a la derecha de Renzo. ¿Dónde podría estar Renzo, no? Bueno, Renzo puede estar, pues Renzo puede ser el que toma vino o bien el que está frente a Nicolás. Pero ten en cuenta que está hablando de la derecha de Renzo. Está hablando de la derecha de Renzo. El que se sentaba a la derecha de Renzo, entonces bebía gaseosa. Por consiguiente, la única opción me quedaría que Renzo sea aquí y el que bebe gaseosa, pues estaría aquí. Y el que bebe gaseosa, pues estaría aquí. Si fuera este el caso, ¿no es cierto? Porque su derecha de Renzo, entienda que su derecha de Renzo es este. Esta es su derecha de Renzo, por la posición en la que se da.
la posición en la que ocupa él. Y bueno, entonces Paul tendría que ser, pues, el que está frente a Nicolás. Sí, pero a ver, hemos hecho una distribución considerando que Miguel es el que bebe agua. La pregunta es, si cumple con todas las condiciones, entonces ya hemos tenido que responder a ello. El que bebía café está frente al que bebía gaseosa. Entonces vamos a colocar, aquí faltaba poner café. Entonces, ¿quién es Nicolás? Café. ¿Todo se cumple? Sí, creo que sí, ¿no? Todo se cumpliría, ¿no? La derecha de Renzo, la izquierda de Nicolás, al frente del que toma gaseosa está el que toma café, al frente del que toma agua está el que toma vino, o sea, sí, ¿no? O sea, vemos que sí se cumple, pero si no hubiese cumplido con esta opción, pues tendríamos que cambiarla por la otra, ¿no? Que era que Miguel estaba frente a Nicolás, ¿no? Tenemos que ver eso. Entonces, si ya vemos, digamos, conformidad de que ya están ubicados como debe ser, ¿qué bebía Paul? Paul bebía gaseosa. ¿Y quién tomaba vino? Pues Renzo, pues, respectivamente, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Esto es ordenamiento circular, ¿no? ¿Qué es lo que solamente tiene que primar aquí o qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? La orientación, la derecha y la izquierda, y ojo, y como usted puede ver, pues uno frente al otro, ¿no? Definitivamente su orientación es distinta, ¿no? Cambia, distinta, viéndolo desde la posición en la que se ubican cada uno de ellos, viéndolo. Entonces, esto es ordenamiento circular. Y como dije, solamente he encontrado una pregunta nada más al respecto. El otro tipo de ordenamiento, ok, Naomi, André, Valerie, Andrea, Rodrigo. El otro tipo de ordenamiento con el cual vamos a terminar este primer bloque, se trata del ordenamiento a partir del uso de tablas de frecuencia, tablas de decisiones le llaman, o bien también le llaman test de decisiones. Y seguramente algunos sí se van a familiarizar con esto porque es muy común tener que recurrir a este tipo de tablas para poder relacionar dos o más situaciones. Veamos las preguntas 7 y la pregunta 10 para responder a ello. Pregunta 7 y pregunta 10 para responder a ello. ¿De qué se trata? La pregunta 7, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de tener que ubicar el título que yo le he puesto, algunos libros lo mencionan así, test de decisiones, otros lo llaman tablas de decisiones, ¿no? En el cual usted tiene que relacionar dos cosas, ¿no? Dos cosas. Y me voy a adelantar antes de leer el problema, ¿por qué el uso de una tabla como esta, tabla de doble entrada le llaman, ¿no? Y generalmente ya hemos estado viendo el uso de estas para problemas, para organizar mejor la información, ¿no? Y aquí con mayor razón. La idea es relacionar qué sucede con dos variables, dos elementos, dos situaciones, ¿no? Una A con una B. ¿Qué relación existe entre ambas? Y entonces cuando decimos, no existe ninguna relación entre A y B, X, ¿no? X para nosotros va a representar rechazar esa relación o ese vínculo entre A y B. ¿Y qué pasa si colocamos un visto bueno? Bueno, ese visto bueno representará pues aceptación entre lo que es A con C, ¿no? El vínculo entre A y C. Entonces, cuando usted va a tener que relacionar dos cosas, usted va a tener que poner una X que indica rechazar y un visto bueno que indica aceptar. En otros libros, pues no le ponen X, no le ponen el visto bueno, sino le ponen pues no y le ponen sí. Bueno, al final de cuentas, cualquiera de las dos opciones te tiene que llevar a lo mismo, ¿no? No es rechazar, sí es aceptar. ¿Qué es lo que vas a tener que relacionar en este problema? ¿Qué es lo que vas a tener que relacionar en este problema? En este problema lo que vas a relacionar es lo siguiente. Alexis, Cookie, Toribio, Pame y Lola nacieron en regiones diferentes como Arequipa, Cajamarca, Tacna, Piura y Lambayeque. ¿Qué es lo que vas a relacionar? Dos cosas. El nombre de las personas, ¿no? El nombre de las personas y el lugar donde nacieron, ¿no? El departamento donde nacieron. Entonces tú vas a colocar aquí los nombres, Alexis, Cookie,
Toribio, Pame y Lola. Pame y Lola. Y en la otra vas a colocar, pues los lugares donde nacieron. En todo caso, las propuestas son Arequipa, pues Cajamarca, Tacna, ¿no? Tacna, Piura y Lambayeque. Piura y Lambayeque. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que poner? Lo que vas a tener que poner, de acuerdo a la información, usted va a tener que poner una X o un visto bueno. ¿Cómo así? Alexis y Lola siempre mienten. Alexis y Lola siempre mienten, vaya, mientras que Pame nunca. Pame dice la verdad. Entonces, la información dice, Alexis afirma que nació en Arequipa. Entonces, Alexis afirma que nació en Arequipa, pues, sabiendo que Alexis miente, entonces, Alexis no nació en Arequipa. No nació en Arequipa y le pones X. Ya está. De eso se trata. Entonces, Alexis, Arequipa no tienen relación, se rechaza. No hay relación entre ellos. Lola nació en Lambayeque, pero Lola también miente. Entonces, Lola no nació en Lambayeque. Lola no nació en Lambayeque y pones X. Ese es el objetivo. ¿Qué más dice? Pame afirma que nació en Piura y a Pame le creemos porque ella nunca miente, ¿no? Pame afirma que nació en Piura, entonces ponemos Pame Piura y entonces ponemos visto bueno. Si Pame nació en Piura, pues nadie más, pues nació en Piura. Si Pame nació en Piura, pues nadie más nació en Piura. ¿Listo? Y ya tienes una relación, ¿no? Ya tienes una relación. Otra relación, ¿cuál es? Veamos. Pame afirma que nació en Piura e informa que Lola le dijo que Alexis no trabaja en Arica. Y ahora pues la pregunta es, ¿qué tiene que ver Arica acá? Toribio nació en una ciudad del norte y Sierra del Perú. Bueno, todos sabemos dónde es eso. Entre las ciudades que se mencionan, Arequipa, Cajamarca, Tacna, Piura y Lambayeque, ¿cuál es esa ciudad del norte y sierra que se ubica en la Sierra del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acerca de Toribio? Toribio nació en una ciudad del norte y sierra del Perú, pues Toribio nació pues en Cajamarca, ¿no? Porque es la ciudad pues del norte y que se encuentra en la sierra del Perú. Si ponemos un visto bueno, pues acá tenemos que anular, acá tenemos que anular, acá también anular. ¿Listo? Listo, anulamos y anulamos. Entonces ya tenemos lo que corresponde a Toribio. Pero nos piden lo siguiente, ¿dónde nació Cookie? Ok, todavía no sabemos, pues falta todavía saber pues los demás. Entonces aquí vamos a tener que analizar un poquito acerca de la ciudad Arica, porque por algo lo han puesto, ¿no? ¿Qué tendría que ver Arica en este caso? Bueno, Arica pues es una ciudad cercana pues a Tacna, ¿no? Cercana a Tacna. Entonces, cuando dice informa que Lola le dijo que Alexis no trabaja en Arica, no trabaja en Arica, sabiendo que Alexis miente, y le dice que Alexis no trabaja en Arica, entonces Alexis sí trabaja en Arica. Tenemos que pensar que al decir que, al estar mintiendo, Alexis no trabaja en Arica, entonces tendríamos que asumir pues que Alexis sí trabaja en Arica, ¿no? Bueno, y al tener un trabajo en Arica, sabiendo que es cerca a Tacna, ¿qué podemos sacar como conclusión, no? ¿Qué podríamos sacar como conclusión? Lo que podríamos sacar como conclusión, ¿no? Se nos puede ocurrir de que Alexis, pues, vive en Tacna, o nació en Tacna, por la cercanía al trabajo donde está, que es en Arica, ¿sí? Y siendo así, bueno, pues entonces ya descartas aquí, descartas aquí, descartas aquí. ¿Qué es lo que falta por saber? Ah, bueno, lo que falta por saber es acerca de Lola. Lola, pues Lola nació en Arequipa y por lo tanto Cookie en Lambayeque.
Entonces, dése cuenta de que bajo la información que nos proporcionan, usted lo único que tiene que hacer es colocar un visto bueno, o bien colocar una X que indica rechazar y el visto bueno aceptar. Esa sería la forma, ¿no? Esa sería la forma de trabajar. Y entonces, ¿dónde nació, dónde nació Cooking? Pues en Lambayeque. En Lambayeque. Entonces, esto que acabo de hacer, mediante una tabla de doble entrada, llamado test de decisiones o tabla de decisiones, va a permitir también ordenar la información, organizar la información de tal forma en la que usted esté relacionando aquí dos cosas. Pero la pregunta también va a ser ¿y qué pasaría si se relacionan tres cosas? Por ejemplo, el nombre, el lugar donde nació y la edad de cada quien. Podríamos pensar que dentro de las cosas que vas a relacionar aquí, podría ser el nombre, el lugar donde nació y también el- la edad, ¿no? Si quisiéramos aumentarle una situación más para poder organizar la información. El asunto sería que tendríamos que ampliar esta tabla, ¿no? Considerando las edades. Pero cuando se trata de dos situaciones, bueno, no va a resultar tan difícil como lo puedes ver, ¿no? Esto mismo lo vas a hacer en la pregunta 10 y ya con esto para pasar a otro tema porque nos hemos pasado ya del bloque. En el caso de la pregunta 10, hagamos una tablita similar. Solamente son dos cosas que se relacionan. Y me parece que esta va a ser mucho más corta porque acá también hay que pensar que mientras mayor información den y esta sea precisa, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Pero, profesor, ¿y qué pasaría si de repente en la tabla no logro completarla? O sea, porque no tengo información veraz, no tengo una información mucho más precisa. Va a depender de la pregunta también. O sea, porque quién sabe, de repente no completas la tabla, pero la pregunta está relacionada con lo poco que ya has completado. Ya no tendría necesidad de tener que completar toda ella, ¿no? O sea, también pensemos en eso, ¿no? No va a haber necesidad de completar todo para recién responder la pregunta. Quién sabe, depende de la pregunta, pues en función a ella para poder decir me basta y me sobra con lo que ya se hizo, ¿no? Mario, Luz, Martín y María son hinchas de los siguientes equipos. Pero no necesariamente en ese orden son hinchas de Melgar, U, Cristal y Alianza. No necesariamente en ese orden. O sea, los mencionan ahí, pero no, en ese orden no es que sean hinchas cada quien, ¿no? Mario no es hincha de Melgar, su amigo tampoco. Se sabe que María es hincha universitario, su enamorado es hincha de Cristal y es el único amigo de Mario. Mario, hincha de qué equipo es. Bueno, es un poco más preciso, mucho más preciso que el otro. Aquí todos acá no hay mentiras de por medio. Hablemos de Mario. Luz, Martín y María. Bueno, pero aquí pensemos que hay dos hombres, dos mujeres. Bueno, Melgar, U, Cristal, ¿no? Este, y Alianza. Ok, vamos a colocar así, ¿eh? Para abreviar. Entonces ponemos una X para rechazar. Por ejemplo, Mario no es hincha de Melgar. Entonces colocas una X entre Mario y Melgar, indicando que se rechaza. ¿Ya está? Y su amigo tampoco. Bueno, pero en todo caso, ¿cuántas personas intervienen acá? Cuatro. Dos hombres, dos varones. Dos hombres y dos mujeres. Y si Mario no es hincha de Melgar y su amigo tampoco, entonces yo entiendo que Martín pues, tampoco lo es, ¿no? Porque se entiende que ahí, solamente hay cuatro personas, dos varones, dos mujeres. El amigo de Mario sería Martín, ¿no? Se sabe que María es hincha universitario, entonces María, ya son datos más precisos, ¿no? Ya son datos ya mucho más precisos, o sea que uno simplemente va a tener que colocar acá un visto bueno, indicando de que María es hincha universitario, por lo tanto ya no puede ser de Melgar, no puede ser de Cristal y no puede ser de Alianza. Claro, acá habría que especificar, porque uno diría también, profesor, puedo ser hincha de dos equipos.
No, pues, o sea, tendríamos que, si fuera así, entonces pues ya el problema se analizaría ya bajo otro contexto, ¿no? No, solamente, a pesar de que no nos han dicho de que solamente sea es hincha de un equipo, deberíamos sobreentenderlo, ¿no? Deberíamos sobreentenderlo. Ok, Maritza. Entonces Luz debe ser hincha de Melgar, pues. Y por lo tanto no es hincha de la U, no es de Cristal y no es de Alianza. Ok, entonces acá también vamos a tener que analizar. Falta saber quién es hincha de Cristal y Alianza. ¿Qué más dicen? María es hincha de Universidad, su enamorado es hincha de Cristal y es el único amigo de Mario. El único amigo de Mario es Martín. Entonces Martín es enamorado de María y por lo tanto, pues, Martín, pues, es hincha de Sporting Cristal, ¿no? Y por lo tanto, Mario es hincha de Alianza. ¿Sí? Entonces, Mario es hincha de qué equipo? De Alianza. Entonces, esto es ordenamiento, este es un tipo de ordenamiento en el cual usted tiene que relacionar dos cosas, o bien puede relacionar más de dos, pero eso va a depender también de que la tabla que elabores, pues, tenga que considerar ello. Yo espero que solamente sean dos cosas a analizar, ¿no? De tal manera que usted rápidamente, bajo la información que se le da, usted colocar una X, un visto bueno, ¿no? Tranquilamente sería así. Espero que se haya entendido esto último, ¿no? Porque justamente esto también forma parte del ordenamiento, orden de información que nos propone esta práctica por resolver. ¿Ok, Maritza? André. Vamos a pasar ahora sí a la segunda parte del segundo bloque que nosotros programamos para hoy. Era orden de información y luego venían certezas máximos y mínimos, problemas que tienen que ver con razonamiento lógico o con situaciones lógicas. En el caso de las preguntas, que tienen que ver con certezas, no vamos a optar por hacer un marco teórico extenso o algo, una apreciación como para poder comenzar con ello, simplemente partir de los problemas que que vamos a indicar. Certeza. Para nosotros, ¿qué significa? Sinónimo de certeza, ¿no? Sinónimo de certeza, seguridad. ¿Cuán seguro estás o cuán certero, cuál es la certeza que tendrías, ¿no? De poder afirmar lo que indicas, ¿no? O de poder obtener lo que vas a pretender, ¿no? La certeza, seguridad. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar problemas de este tipo en las cuales vamos a tener que recurrir a lo que se va a mostrar. Primero, los problemas que vamos a desarrollar son los siguientes. Márquelos, por favor, con la finalidad de poder determinarlo. El problema 16, 19, 21, 24, 25. 16, 19, 21, 24, 25. Bien, le estoy mostrando, ahí nomás que esté, ya. Le estoy mostrando solamente un concepto que básicamente va a ser la respuesta a lo que vamos a tener que desarrollar, a la forma como vamos a tener que desarrollar. Certeza es tener la seguridad de obtener un resultado planteado. Muchos de los ejercicios que tienen que ver con certezas les van a pedir lo siguiente. Le van a pedir lo siguiente. Dígaste el número de extracciones, el mínimo número de extracciones. Ese término, esos términos van a aparecer muy seguido en problemas de certeza. Hallar el número de formas, el mínimo número de formas, el mínimo número de extracciones, ¿no? Esas expresiones son las que van a estar familiarizados con las preguntas que van a hacerse cada vez que tengamos problemas de certeza. Y nosotros, ¿cómo vamos a resolverlo? Lo vamos a tener que resolver considerando esto que acabo de poner, el peor de los casos. O sea, vamos a tener que analizar en la forma como se presentan los problemas, tener que ver pues la peor de las situaciones en las que podríamos estar. O sea, si de repente dentro de todas las opciones que se tengan y que obviamente resulten ser las mejores, nosotros tenemos que pensar pues que nos va a tocar lo peor, ¿no? Que nos va a tocar lo peor, o sea, que no podamos obtenerlo de manera muy sencilla, lo que estamos planteando. Entonces, tal es ese caso que hay preguntas, como las que he seleccionado, en las cuales tenemos que ponernos en el peor de los casos.
¿no? Una de las preguntas es la siguiente. En un complejo se encuentra, una pregunta es, en un complejo se encuentran 300 personas. Estamos hablando de total 300 personas. Total 300 personas. ¿Cuántas personas como mínimo deberán llegar para que en el complejo tengamos la certeza o la seguridad de que estén presentes dos personas con la misma fecha de cumpleaños? ¿No? Con la misma fecha de cumpleaños. Pero son 300 personas, ¿sí? 300 son las personas. Entonces, uno tiene que ponerse a analizar esto. El peor de los casos, ¿cuál sería el peor de los casos en los cuales yo recién pueda verificar que hayan dos personas con la misma fecha de cumpleaños? ¿No? Entonces, ¿cómo tendría que darse esto? A ver, el mejor de los casos sería que de las 300 personas, tú elijas dos y las dos cumplen años el 8 de febrero o el 9 de febrero. O sea, ojo, podemos pensar, ¿no? Que el mejor de los casos es que seleccionemos de las 300 personas, seleccionemos dos. Y justamente mostramos esas dos personas su DNI y ambas cumplen años el 9 de febrero. Entonces, ese sería el mejor de los casos y la respuesta sería dos, ¿no? Si queremos encontrar eso. Pero acá nos dicen que todavía tienen que venir más personas a las 300 que ya hay para poder garantizar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que suceder? Profesor, para que esto ocurra, tendríamos que pensar en un año. El año tiene 365 días. Y claro, ¿no? 365 días, sí, porque estas 300 personas, vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿ya? Estas 300 personas, todas coinciden con un día del año. Es decir, su edad, digo, su cumpleaños cae en un día del año. Y ninguna coincide. Es decir, 300 personas, 300 fechas de cumpleaños diferentes. 300 personas y 300 fechas de cumpleaños diferentes. Ese es el peor de los casos. Sí, pero hay algo peor. Bueno, resulta que, por ahí ya me están mostrando algunos resultados, me parece muy bien. Tendríamos que tener 300 personas, 300 fechas de cumpleaños. Tendrían que venir 65 personas, primero, para completar los 365 días que tiene un año. Y de tal manera que al tener que venir 65 personas y considerando que estas 65 personas que llegan, ninguna de ellas coincide con la fecha de cumpleaños de las 300 iniciales, estaríamos hablando de 365 fechas de cumpleaños y que coincidirían con los 365 días de un año. O sea, tendrían que venir 65 personas para completar un año. Sí. ¿Y cuántas fechas de cumpleaños tienes ahí distintas? 365 fechas distintas, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero a ti te dicen que deben estar dos personas presentes con la misma fecha de cumpleaños. Entonces, por lo tanto, tendría que venir una más, ¿no? Tendría que venir una persona más, tendría que venir una persona más, ¿no? Tendría que venir una persona más para que recién puedas decir, esa persona que viene, de todas maneras, va a tener que coincidir con alguna de las fechas de cumpleaños de las 365 personas que ahora hay. Entonces, lo que estoy entendiendo aquí es, profesor, 300 más 65 personas, estamos hablando de 365 fechas de cumpleaños diferentes. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas personas tienen que venir? 66. Pero, ok, Marisa, creo que si José creo que indicó la C, no sé, bueno, en todo caso indiquen la pregunta porque puede ser que estamos todavía en función a lo anterior. Pero este sería uno de los peores casos. Cuando nosotros nos ponemos a analizar esto, tenemos que ponernos en el peor de todos los casos. Y el peor de los casos, pues sería que el año, ¿no? Creo que ya algunos ya también lo han precisado por ahí, de acuerdo a su respuesta. ¿Qué pasaría si el año es bisiesto, profesor?
Si el año es bisiesto, porque puede darse esa cosa, puede darse también, pues, ¿no? Si queremos ver que dos personas tengan la misma fecha de cumpleaños, pues entonces podemos asumir que el año es bisiesto. Y es un peor caso de un año normal, porque ya había un día más, hay una fecha de cumpleaños más. Entonces, en ese caso ya no tendrían que ser, 65 días y no tendrían que ser 66, porque ten en cuenta de que año bisiesto tiene 366 días. Y por lo tanto, tendríamos que ponernos a pensar que hay 366 fechas, ¿cierto? 366 fechas. Entonces, 366 fechas diferentes. Una persona más que venga, pues haría que coincida con alguna de las fechas de las 366 que hay. Entonces, el peor de los casos tendría que darse si el año es bisiesto, porque puede darse esa situación. Entonces, como dice, ¿cuál es el mínimo número de personas? Respuesta, de aquí, ¿qué decimos? El mínimo número de personas que deben venir es el mínimo número de personas para que esto se cumpla, pues tendría que ser, número de personas tendría que ser 67, ¿no? 67. Para que esto ocurra, tienen que venir 67 personas y, sabiendo que el año es bisiesto, pues estaríamos tomando en cuenta 366 fechas diferentes y considerando que una persona más vendría, ya con eso garantizamos que sí o sí, con eso garantizamos sí o sí, con eso garantizamos que sí o sí garantizamos sí o sí que habrían dos personas que tengan la misma fecha de cumpleaños. Ahí sí, definitivamente estaríamos seguros de que eso va a ocurrir. Entonces, nosotros vamos a tener que ponernos a analizar de todos los casos, el peor, ¿no? El peor de las situaciones. O sea, no tendría por qué resultar muy sencillo tener que determinar el número de formas, ¿no? O el número de extracciones, porque ahorita vamos a ver eso, si antes no analizamos cada uno de ellos, ¿no? Otra de las preguntas que está bueno, usted también cuando agarra un libro, ¿no? Agarra un libro en particular de razonamiento matemático y entonces busca problemas de certezas. Y lo primero que hablan, lo primero que aparece, pues, son problemas que tienen que ver con bolas, con esferas, colores en particular, y como también una situación como esta. En la pregunta 19, leemos detenidamente. Cuando Kim estaba buscando los guantes para ponerse, se apagó la luz y ella tuvo que sacar dos guantes de un cajón donde habían 5 guantes negros, 5 guantes blancos, 5 pares, hay que leerlo claramente, ¿ya? Pares de guantes negros, 5 pares de guantes blancos. ¿Cuántos guantes como mínimo tuvo que extraer al azar para tener la certeza, no? Con certeza, un par de guantes utilizable. Entonces, aquí hay que tener en cuenta este término, utilizable, es decir, que sea útil. De los datos que se tienen, ¿no? De los datos que se tienen, ¿qué es lo que se ve? Bueno, pares de guantes, ¿no? Pares de guantes negros y pares de guantes blancos. Entonces vamos a poner acá número de pares de guantes negros. Número de guantes negros, número de pares de guantes negros, 5 pares. Número de pares de guantes blancos, también 5 pares. Muy bien. 5, 5, ¿no? ¿Sí? 5. Pero ten en cuenta una cosa, pues. Si son 5 pares, estamos hablando de 10 guantes negros y 10 guantes blancos. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué ocurre? Ten en cuenta de que en cada uno de ellos, 5 izquierdos para la mano izquierda y 5 derechos. Tendría que ser así, ¿no? 5, 5. Ah, ya, correcto, Renzo. Y en el caso de los guantes blancos también tiene que haber 5 izquierdos, 5 derechos. Porque también nosotros tenemos que pensar, pues, cuando nos dicen utilizable, o sea, yo no me voy a poner, pues, 2 guantes izquierdos, no me voy a poder colocar 2 guantes izquierdos, ¿no? Porque no es útil, pues. Tiene que ser uno para la derecha, para la mano derecha y uno para la mano izquierda. Entonces, para que recién pueda ser útil.
Entonces, 5 izquierdos, 5 derechos negros, 5 izquierdos, 5 derechos blancos. El objetivo es que te salga un par y que sea útil. Y claramente también hay que pensar en el color. O sea, uno también diría, profesor, un izquierdo blanco y un negro derecho. ¿Es utilizable? Bueno, va a encajar en la mano izquierda y en la mano derecha, sí, pero un color distinto no, pues, ¿no? Se entiende que esto forma parte de una competencia deportiva y pues, pues tienen que responder al mismo color, ¿no? Se entiende que debe ser así. ¿Cuántos guantes como mínimo tuvo que estar aquí? Bueno, entonces lo que primero habría que ver, pues, como ya lo estás mencionando, y excelente por el resultado que se está obteniendo, ¿cuál es el peor de los casos? ¿No? El peor de los casos sería, pues, que salgan, ¿no? El peor de los casos sería, es que, si salgan, pues, de todos los izquierdos, que salgan los 5 negros. Eso podría pasar, ¿no? Todos los izquierdos salieron, 5 negros. Todos los izquierdos salieron. Pero no resulta útil, ¿no? Que te salgan todos los izquierdos. Segundo, que te salgan todos los izquierdos, que son 5 blancos, ¿no? Que te salgan solamente todos los izquierdos. El peor de los casos, o sea, no, estás en una desesperación única de tener que encontrar su par, pero sin embargo no te salen más que los izquierdos. Y entonces tienes que seguir extrayendo, como acá lo indica, cuál es el mínimo número de extracciones, ¿no? Como ahí lo indica. Entonces, para tener la certeza, tienes que ponerte a pensar, pues, en el peor de los casos. Que salgan todos los izquierdos o bien que salgan todos los derechos, sea negro, sea blanco. Pero hasta ahí nomás ya hay 10 extracciones. Hasta ahí nomás hay 10 extracciones. Resulta que el guante que sigue, tiene que ser, o va a ser derecho o va a ser izquierdo. ¿Sí? Ya sea negro o ya sea blanco, pero ya sería un par útil con lo que ya salió anteriormente. Entonces, como te piden el mínimo número de extracciones, tendría que ser simplemente la suma de todos ellos. El mínimo número de extracciones debe ser, pues, 5 y 5, 10, 11 extracciones. Entonces, con 11 extracciones, usted tranquilamente ya puede estar seguro de que le va a salir un par de guantes, pero el mismo que se puede utilizar, un izquierdo y un derecho. Perdón, acá yo acá he puesto de izquierda, derecha, no, acá es blanco, negro, derecho. Acá me equivoqué, aquí no he puesto, aquí he puesto izquierda, derecha, no es así. Aquí derecho, ¿no es cierto? Solamente me va a quedar los derechos, que viene a ser blanco o bien puede ser negro. Listo, eso es lo que quería colocar ahí. Si ya me salieron los izquierdos, pues entonces solamente falta que salga un derecho, ya sea blanco o negro, y con eso garantizar esto. Son 11. Así que, Marisa, Renzo, coincidimos. En el caso de las preguntas, mínimo número de bolas de cada color, mínimo número de bolas de un mismo color. ¿Cuántas extracciones como mínimo? Esa es la pregunta que nos van a hacer. En el caso de la siguiente, que dijimos, la pregunta 21. A ver, hemos planteado la 21, 24, 25. A ver si tenemos tiempo suficiente, creo, para poder terminar hasta ahí. A ver, miren en este caso la pregunta que viene. Se tiene una urna con 2n+4 bolas turquesas, n+5 bolas azules, 2n+1 bolas fucsias. ¿Cuántas bolas se tendrá que extraer al azar como mínimo? Esa es la pregunta que todas va a primar, para tener la certeza de haber extraído una turquesa y una azul. N es un número mayor que 5. Ok. Tranquilamente, usted podría hacer lo siguiente. Como dice que n es un número mayor que 5, entonces póngale un valor a n. Podríamos hacerlo. Por ejemplo, n6, n10. Pero tampoco vas a poner un número muy grande, ¿no? N mayor que 5. No, n mayor que 5. Y usted le pone un número, un valor a n, 6, 7, 8, lo reemplaza y ya sabe cuántas bolas turquesas, cuántas bolas azules y cuántas bolas fucsias habrían.
Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero, sabiendo que turquesas, bolas, número de bolas turquesas, 2n, 2n, 2n más 4, 2n más 4. Bolas azules, 2 azules n más 5, ¿sí? Y bolas fucsias, pues 2n más 1. Entonces el asunto aquí es, ¿qué es lo que queremos obtener? Lo que queremos obtener es que salga una bola turquesa y una bola azul. Sí, pero si queremos eso, pues es lo último que vas a obtener, pues, ¿no? Es lo último que vas a obtener, pues no te lo vamos a hacer tan sencillo, pues, ¿no? O sea, ¿quieres una bola turquesa y una bola azul? Sí, pero vas a tener que esperar porque la idea es que nosotros tengamos que ponernos en el peor de los casos, que no te toque ello de manera muy rápida, de manera fácil, ¿no? Y que esto más bien al contrario se complique, de tal forma que recién cuando ya no queden más opciones, ya pues te toque una bola turquesa y una azul. A eso se refiere cuando dice el peor de los casos, ¿no? Entonces se empieza a sacar una bola y no sale turquesa, sigue sacando una bola y no es azul, y sigues en ese caso, bueno, pues si entras en un momento de desesperación, al final ese es el objetivo, ¿no? Porque se trata de buscar el peor de los casos. Muy bien, entonces ahora sí, ahí está Marisa, muy bien. El peor de los casos sería todo aquello que no está en la pregunta. ¿Quieres que salga turquesa? ¿Quieres que salga azul? Pues entonces lo primero que debería salir, para considerar el peor de los casos, es que salgan todas las fucsias, ¿no? Lo primero que tendría que ocurrir, profesor, es que salgan todas las fucsias, todas las bolas de color fucsia. ¿Y cuántas son? Bueno, son 2n más 1, 2n más 1 bolas, ¿listo? Ok, 2n más 1 bolas fucsias. Ahora, solamente quedarían bolas turquesas, bolas azules, solamente quedan esas. Ya salieron todas las fucsias. Ahora solamente quedan turquesas y azules. El asunto es, ¿qué es lo que debería salir primero? ¿Las turquesas o las azules? ¿No? ¿Las turquesas o las azules? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene mayor cantidad de bolas? ¿Las turquesas o las azules? A ver, profesor, yo me doy cuenta de que las turquesas tienen 2n más 4 y las azules n más 5. Por consiguiente, hay más turquesas que azules. Ok, Maritza Jesús. Hay más turquesas que azules, ¿no? ¿Y qué es lo que tendría que salir primero? Pues, profesor, lo primero que tendría que salir, pues pienso yo que son las turquesas. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad. Y cuando tú quieres considerar el peor de los casos, pues tienes que ponerte a pensar que debe salir la mayor cantidad de extracciones. Debe ser la mayor cantidad de extracciones. Allá, entonces las turquesas. ¿Todas? Sí, todas. Turquesas. Todas las turquesas. ¿Y todas las turquesas a cuánto ascienden? Las turquesas ascienden a 2n más 4. 2n más 4. Las turquesas ascienden. Muy bien, salieron todas las turquesas, salieron todas las fucsias. Te piden una bola turquesa y una bola azul. Bueno, entonces lo único que te queda de las azules solamente te queda que salga una, ¿no? Okay. Solamente quiero que salga una azul y con eso ya completo. De las azules solamente necesito una. Y entonces, sumar las tres cantidades determinará pues el mínimo número de extracciones. Determinará el mínimo número de extracciones. 4n, sumando 2n más n, 4 más 2 son 6 y la respuesta sería la C. ¿No? Eso sin necesidad de tener, eso sin la necesidad de tener que reemplazar un valor para n. Pero si usted decide darle un valor a n, ¿no? Para saber cuántas turquesas, azules y fucsias hay, ojo que también tendría que reemplazar ese mismo valor de n en las alternativas para poder saber cuál es la alternativa correcta, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. O sea, si reemplaza el valor de n por un número, entonces también tendría que hacer lo propio, ese número reemplazarse en las alternativas para poder verificar ello. Así que esa es la forma, ¿no? Por eso certeza, te habla de seguridad. Y mientras más extracciones, mejor. Bien, para ir terminando entonces, otra situación. ¿Cómo tendrías que hacer
en el caso de la pregunta 24 y la pregunta 25. A ver, pregunta 24, pregunta 25. Ya nos están haciendo la invitación para el siguiente grupo. Ya. A ver. En el caso de la pregunta 24, un niño guarda sus ahorros en una alcancía de chanchito, ya tiene 9 monedas de 5, 12 de 2, 15 de 1. ¿Cuántas monedas como mínimo debe extraer? Esa es la pregunta que usted, como puede ver, es muy común, ¿no? En este tipo de problemas de certezas. Eso es lo que tengo que preguntar. Sacando la tapa de la base y al azar, para estar seguro de obtener al menos, ¿qué significa al menos? ¿No? Al menos significa como mínimo una moneda de un sol y una de 5. Como mínimo, ¿no? Una de sol y una de 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es, ¿cuál es el peor de los casos, ¿no? ¿Cuál es el peor de los casos? Ok, Maritza, bien, ahí está. Pero sobre el peor de los casos, pues es que no salga pelo que la pregunta indica. O sea, yo quiero una moneda de un sol y una de 5. Ya, pues eso es lo que quieres, pero eso no se te va a dar, pues. No, o sea, no pues de principio. Al final, al término de todo, sí, pero no ahora. Y entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, de manera similar, vamos a ir de frente nomás a colocar lo que es, que vendría a ser el peor de los casos, ¿no? Ya no vamos a ir detallando mucho. El peor de los casos. Y el peor de los casos es, bueno, ¿qué tendría que salir primero? Lo que tendría que salir primero es todas las monedas, pues, de 2 soles, ¿no? Porque si te piden monedas de 1 y monedas de 5, tienen que salirte todas las de 2 soles. ¿Y cuántas monedas de 2 soles son? Pues 15. Ah, bueno, entonces eso tiene que ir acá. Monedas solo es 15. Luego, ¿qué tiene que salir entre las monedas de un sol y de 5? Igual que lo que preguntamos en el anterior. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Qué hay más? ¿Monedas de 1 o monedas de 5? Pues, profesor, hay más monedas de 1 que de 5. ¿Sí? Hay más monedas de 1 que de 5. Y entonces, ¿qué debería salir? Pues, ¿qué debería salir primero? En todo caso, lo que tenga más. Y en este caso, las monedas de un sol, ¿no? En este caso, las monedas de un sol. ¿Y las monedas de un sol cuántos son? Las monedas de un sol, pues también son, las monedas de un sol también son 15. ¿Sí? Y finalmente, de las monedas de 15 solamente tendría que salirte una. Perdón, las monedas de 5 solamente tendría que salirte solo una, ¿no? Porque dice al menos. Cuando dicen al menos, como mínimo. Pero por suerte salieron 2 monedas de 5, pero al menos ya tienes una. ¿Sí? ¿Cierto? Ah, perdón, sí, gracias. Aquí he puesto 2, son 12 soles, ¿no? Monedas de 5, 12 de 2. Correcto, gracias. Acá he puesto 15. Había repetido el número, se agradece. Aquí es 12, se agradece. Sí, Valerie, gracias. Y bueno, solamente una moneda. Finalmente, entonces, tendríamos que sumar y, bueno, determina 12, 15, 27 y una 28, que vendría a ser el número de extracciones. Ahí está, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, pensemos en que, ¿cómo nos puede venir? Dependiendo del contexto del problema. Con números o sin números, pero igual tenemos que determinar, pues, con certeza, la menor cantidad de extracciones que sea. Para terminar, en el caso de la pregunta 25, ¿qué es lo que él pide? ¿No? Se trata de una baraja de cartas. Una baraja de cartas. Y nosotros tenemos que recordar, o bueno, en el caso de las cartas, bueno, ya nos mencionan ahí, son 52, ¿no? Dice 52 cartas. Se tiene un mazo de 52 cartas. ¿Cómo están distribuidas las cartas? 52, pero en las cartas están distribuidas de la siguiente manera. Tréboles, 13. Corazones, 13. ¿No? Están repartidas así. Espadas, 13. ¿No? Carta de espadas, 13. Y diamantes o cocos, vamos a poner cocos nomás, diamantes o cocos, también 13. Dos de color rojo, dos de color azul, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿y qué es lo que debemos determinar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos determinar? A ver, vamos a con ello concluir. Esa es la distribución, ¿no?
13, 13, 13 es la distribución. 13, 13, 13, 13. Ya, por 4, 52. ¿Cuántas cartas como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de extraer 8 cartas de corazones, 5 de espadas? 8 cartas de corazones y 5 de espadas. ¿No? Entonces solamente queremos cartas de corazones y cartas de espadas, nada más. Pero que sean 8 y 5. Ok, exactamente. Entonces, como nos preguntan que deben salir corazones, espadas, lo primero que debe salir es los otros, pues. A ver, y con esto para terminar, peor de los casos, un ratito, vamos a ver, peor de los casos. El peor de los casos es, salen todos los tréboles, ya, todos los tréboles. ¿Y cuántos son? Salen después todos los que son cocos, ya, correcto. Hasta ahí nomás ya han salido 13 cartas, más 13 cartas. Hasta ahí hay 26, ¿verdad que sí? 26. Ok, Maris, Jesús, José. Hasta ahí 26. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Quién tiene más cartas? ¿Qué es lo que piden? Corazones 8 y espadas 5. Entonces, ¿qué debería salir primero? ¿Las espadas o los corazones? ¿Quién tiene más P? No, pues ambos tienen lo mismo, 13, 13. Sí, pero ¿qué es lo que quieres que se obtenga más? Corazones. Ah, entonces, pues, corazones. Entonces, necesariamente tienen que salir, en este caso, las espadas. ¿Listo? Y las espadas y posteriormente los corazones. Bueno, en todo caso, ¿cuántas espadas, cuántas cartas tendrían que salir de las espadas? 13, 13. Pero ¿y de los corazones cuántas necesitas? Solamente 8. Y este es el mínimo número de extracciones. 13, 13, 26, 26, 26, 39, 39 y 8, 47. Son 47 las extracciones que tendrían que hacerse en esta forma, tomando en cuenta el peor de los casos, tomando en cuenta que debes fijarte en el peor, en el peor, en el peor de los casos. Y jóvenes, vamos a tener que dejarlo aquí. Queda todavía pendiente lo que es máximos y mínimos y lo último que es relaciones de parentesco y relaciones de clase. Señorita Xiomara, nos vemos en la próxima clase. Buenos días con todos. Gracias por su atención. Adiós, jóvenes. Hasta la próxima. Bueno, Profesor. nos Hola, profesor. igual.